Bienvenidos a una nueva edición de Televisión Educativa del Consejo de Educación Secundaria. Hoy compartiremos junto a ustedes el cuarto encuentro Proyecto Jóvenes del Bicentenario. El mismo se realizó días atrás en el complejo turístico Laderas del Cerro, en Piriápolis, departamento de Maldonado. Este encuentro es organizado por la Comisión del Bicentenario del Consejo de Educación Secundaria. Concurrieron las 15 delegaciones ganadoras entre 40 propuestas presentadas de todo el país. Se expusieron proyectos de investigación sobre la identidad y el patrimonio de cada localidad a la que pertenecen los estudiantes y reflexiones contemporáneas sobre José Artigas al conmemorarse 250 años de su nacimiento. Esta instancia es importante en el sentido de que participan todos y todos evalúan a sus compañeros, lo cual es importante en el sentido de que participan y ven lo que los otros han realizado y porque logran ideas para poder profundizar en la temática tanto el artiguista como en las historias locales y en la localidad en la cual ellos están insertos. Las características de los trabajos son tanto exposiciones orales como exposiciones con PPTs y con PowerPoint, y algunos grupos han hecho alguna representación teatral y bueno, eso ha sido valorado tanto, como dije, por el tribunal como por los asistentes. Vinimos con el proyecto Cardoso Grande para mostrarle más o menos cuál fue la problemática que hubo antes y después de la represa. Estuvimos investigando, fuimos a Cardoso, y le hicimos la entrevista a una señora que vivió toda su vida en Cardoso y estuvimos también buscando información sobre el internet, otras páginas, diarios, y bueno, la idea es mostrar qué pasó con el pueblo, que después, antes de la represa de Gabriel Terra, el pueblo Cardoso, a raíz de darle luz a otros pueblos, quedó sin luz, y estuvo muchos años, hace 2 o 3 años que se puso luz en el pueblo, porque la represa influyó en sacarle luz al pueblo para darle a otros pueblos Claro, lo cubrió de agua. El pueblo quedó, casi todas las casas quedaron inundadas. Hasta ahora en el pueblo se ve que hay casas abajo del agua. El pueblo era un pueblo próspero, tenía aproximadamente 2.000 habitantes, hoy cuenta con 41. Pilón de personas se tuvieron que ir a causa de que no tienen casas, no tienen nada. El pueblo contaba antes con farmacia, policlínicas, tenían hasta un diario, hacían hasta carbón, su propia iglesia, todo tenían. Hoy no cuenta, creo que cuenta con un almacén sola. Nos quisimos presentar en este proyecto porque nos pareció una propuesta interesante. La profesora nos comentó sobre el proyecto y quisimos investigar sobre... al principio se presentaron muchas cosas para investigar, pero finalmente terminamos en otra cosa que no era lo inicial. Claro, por descarte fuimos, tiramos una cantidad de ideas, que es la parte más difícil en realidad del proyecto, y después fuimos descartando y llegamos a una idea que era hablar sobre Pando, ciudad industrial. Pero llegamos luego más tarde, mientras las investigaciones y muchísimas entrevistas que tuvimos con gente de la parte política de Pando, encontramos que Pando, la parte industrial, ya se había como acabado. Claro, como que llegó una etapa en la que Pando dejó de ser industrial a pasar a ser la capital tecnológica. Y logramos muchas entrevistas con personas muy importantes en el medio, hasta tuvimos la oportunidad de conocer al intendente, conocimos a personas del polo tecnológico, del parque científico, que nos aportaron grandes información para... Claro, y llegamos a la conclusión de que Pando podría llegar a ser, además de la capital nacional de la carne, la capital nacional del debut sexual, la cuna del rock nacional, además puede llegar a ser en el año 2020 una gran capital de la tecnología uruguaya, y esa es una de las conclusiones más importantes que
sacamos del proyecto. Venimos a presentarles nuestro proyecto Somos los Orientales tan ilustrados como valientes, y consiste en comprobar a ver si la gente conoce lo suficiente sobre lo que sucedió entre 1811 y 1820. Nosotros en una clase comenzamos a tratar el tema de la Revolución Oriental y nos dimos cuenta que no sabíamos mucho sobre ese tema. Entonces arrancamos a formular hipótesis sobre por qué no sabíamos tanto sobre ese tema y nos dimos cuenta que podría ser porque no nos enseñan mucho o porque simplemente se trata muy poco ese tema a nivel de la cotidianidad y además en los centros educativos se da solo en segundo y quinto año. Entonces, por eso decidimos hacer este proyecto. Lo investigamos a través de encuestas diferenciadas a profesores y alumnos para comprobar la hipótesis que era si la comunidad educativa del Liceo de Míguez conoce lo suficiente sobre la Revolución Oriental. Entonces, mediante esta encuesta, conocimos realmente lo que ellos sabían sobre esta revolución. Preguntamos acerca de en qué año nació Artigas, dónde nació, luego sobre entre qué periodo se desarrolló la Revolución Oriental, contra quién peleó el artiguismo, cuál era el sistema político que defendía Artigas, entre otras preguntas. Lo que descubrimos fue que en realidad nuestra hipótesis se comprobó y que las personas no conocen lo suficiente sobre el artiguismo. Entonces, lo que buscamos con esta presentación es generar un conocimiento en estas personas, aunque sea sobre lo básico, para que conozcan algo sobre nuestra historia, porque en realidad a veces prefieren estudiar otro tipo de historia y no esta, que es muy interesante. Nosotros allá en Artigas tenemos lugares que fueron hechos en honor a nuestro prócer. Como hacían los 150 años del natalicio de Artigas y la mayor fiesta, la de clausura, se hacía en el departamento, decidimos buscar información sobre desde qué años es llamada la ciudad Artigas y también los sitios que están en homenaje a Artigas. Y bueno, hicimos una redacción en mi documental y explicábamos todo, desde qué año se fundó y todo eso. Nosotros venimos a exponer el proyecto Artigas por un día, el cual le dimos ese nombre porque personificamos al prócer en un compañero, en este caso fue él que se disfrazó, y fue en un día en especial, que fue el día que llevamos a cabo el proyecto. En el proyecto lo que hicimos fue, en nuestro liceo los miércoles arma una feria, ¿no?, en los alrededores del liceo. Entonces lo que hicimos fue armar preguntas, hacer una encuesta a las personas en la feria y más o menos después sacamos conclusiones, a ver de cuánto sabía la gente sobre Artigas. También pudimos recordar cosas sobre él a la gente que no sabía, porque muchas personas nos manifestaban que no habían ido a la escuela o eso, entonces no tenían ni idea, nos decían que era José Pedro Varela y esas cosas, ¿viste? Había muchas personas que cuando respondían todo, respondían mucho, ¿viste? Sabían mucho. Pero la otra parte no sabían nada, o sabían mucho o no sabían nada. Era como dos extremos, no había un punto medio. Nuestro video es un blog que se trata de cambio y permanencia, que es cómo vemos fue la adolescencia hace 200 años y cómo es la ahora, las diferencias. Buscamos fotos, imágenes e información en internet, el libro, le preguntamos a nuestros abuelos, a parientes. Antes era solo un profesor, muchos alumnos en un salón y los niños tenían que aprenderse todo de memoria porque no había cuadernolas, no había libros, no había nada. Y algunos, los más privilegiados, tenían tiempo de aprender arte y solo esas cosas. Y ahora es distinto porque a partir del 2007, gracias a Plan Ceibal tenemos computadoras y gracias a eso tenemos información y podemos sacar imágenes y todo eso. Bueno, nuestro proyecto se trata de una carta que fue encontrada cuando estaban construyendo nuestro liceo. Entonces este año nos propusimos investigar un poco sobre quién había escrito esa carta, con qué motivo y bueno, saber un poco más de ella. Fuimos a la biblioteca para buscar información que nos fuera útil, donde buscamos por periódicos antiguos, nos basamos en imágenes, en textos, recibimos ayuda de nuestras familias, amigos, personas que conocían del liceo y a la conclusión que llegamos fue que la persona que hizo esa carta sabía que alguna vez el liceo se iba a demoler y que esa carta se iba a encontrar. El objetivo general de nuestro trabajo era reforzar nuestra identidad y pertenencia con respecto a Conchillas. Nosotros utilizamos el método de entrevistas y también la búsqueda de fotos y anécdotas sobre esas fotos para poder después recrearlas y armar todo el proyecto. Para buscar la historia de nuestra comunidad fue mucho mejor
que nos hayan contado las personas que estuvieron en ese momento y no de los libros, que es otra sensación. Esa es la conclusión que sacamos, que es mucho mejor la historia oral. Buscaron anécdotas sobre las fotos, después buscaron los lugares donde había que tomar las fotos. Utensilios, todo lo que y buscaron también personas así que estuvieran en las fotos originales para después recrearlas y llamarlas y para que fueran también a participar de la recreación. El objetivo del proyecto era más que nada mostrar las múltiples caras del pasado colonial, dado que solamente se muestra preferentemente una, trasciende la ciudad colonial y en verdad no es tan así. Queríamos hablar de los procesos de demolición y de reconstrucción de la actual Ciudad Vieja, antiguamente Barrio Sur, perdón. Y era básicamente eso, cómo Colonia se levantó de su propio cimiento y cómo hoy en día persiste la memoria. Queríamos remarcar cómo esa ciudad que tantas veces se destruyó, luego se volvió a construir, luego se volvió a destruir y se volvió a construir y se destruyó por última vez en 1777 y de ahí en el 83 se comenzó a reconstruir y esos cimientos son los que ahora siguen persistiendo y los que forman parte de nuestra identidad coloniense y que es un pasado que nunca se deja, una identidad que nunca se dejó construir ya que fue simplemente constantemente cortada pero ahora ya esa ciudad que fue también considerada como una peste llena de enfermedades y cosas feas, ahora es lo que más la resurge y es el único patrimonio histórico que tenemos en el Uruguay. Entonces es muy importante para el turismo y para la economía del país también. Nuestro proyecto es sobre arte fúnebre, nuestro campo de investigación fue el cementerio de Colonia y bueno, nuestra investigación más que nada se centró en las diferentes piezas de arte que hay a lo largo de todo el cementerio, toda la simbología que hay allí y los diferentes panteones, todo lo que nos puede brindar sobre la identidad cultural de nuestra ciudad. O sea, investigamos sobre qué nos decía el cementerio de nuestra sociedad. Primero tuvimos una primera visita al cementerio de Colonia, ahí nos fijamos sobre qué símbolos podíamos investigar y luego buscamos en fuentes, en libros y fuentes escritas más que nada. El cementerio de Colonia nos brinda principalmente información sobre la diversidad cultural que hay en nuestra ciudad. Nosotros elegimos hablar sobre nuestra ciudad, el crecimiento de nuestra ciudad y lo que queríamos probar era que si nuestra ciudad había crecido constante en el transcurso del tiempo. Nosotros, utilizando conocimientos matemáticos, realizamos una investigación científica y también para buscar información y armar el proyecto visitamos la biblioteca municipal de nuestro departamento. También buscamos en libros, fichas, también fuimos al departamento de estadísticas y al departamento de urbanismo de nuestra ciudad. También creo que todos pusimos nuestro granito de arena para armar este proyecto en conclusión y luego, una vez que llegamos a tener todos los materiales que necesitábamos, cada uno aportando su punto de vista y lo que pensaba sobre lo que estábamos haciendo, llegamos a una conclusión final y aquí vinimos a presentarlo en el PowerPoint y un póster. La idea del proyecto nuestro era rescatar un patrimonio humano que tenemos en nuestra ciudad, que es Pascuala Diver Acosta Velo, que es la tatarañeta de Artigas, y a través de ella realizar una historia oral o mostrar, si se quiere, la sencillez de nuestro prócer a través de los ojos de su tatarañeta. Para hacer el video nos dividimos los trabajos. Por un lado fuimos a la casa de ella a hacerle preguntas y a conocerla también. Y también para nosotros mismos ver el parecido ese y nosotros mismos asombrarnos de si la podemos si encontramos Artigas detrás de los ojos de ella o no. También después fuimos a Villa Soriano, que es donde también vimos la casa de ella. También existió una parte documental muy importante, donde manejamos documentos históricos que comprobaban el lazo sanguíneo de Pascuala con José Artigas, aprobado y atestiguado por historiadores y en el propio Senado de la República, ¿no? Vinimos a Piriápolis a presentar el sufragio femenino, o sea, la cuna del sufragio femenino, que en Cerro Chato, la localidad de Durazno 33 y Florida, votó por primera vez en Uruguay, no solo en Uruguay, sino en América del Sur.
el 3 de julio de 1927, en un plebiscito local donde participaron los 3 departamentos. Básicamente los objetivos de la investigación era, bueno, indagar si ese hecho, si el primer voto, o sea, la primera vez que la mujer participó en una elección, en este caso un plebiscito, en una consulta popular, digámoslo así, tuvo repercusiones en el país y a nivel local, y por otra parte, bueno, indagar por qué se dio en ese lugar y no en otra localidad del país, ese primer sufragio, digamos. El proyecto nuestro se trata del carnaval y que se centra más en el carnaval actual y el antiguo. De cuáles eran las cosas que se tenían que tener en cuenta antes y las cosas y las diferencias y las similitudes y diferencias que de las diferencias que hay entre el carnaval actual y el de antes. Claro. Una de las diferencias, por ejemplo, es el tema de las murgas, que ya no hay tantas murgas como había antes. Ese es uno de los temas principales en que más nos centramos. Llegamos al cierre de esta edición. Si el programa fue de su agrado y desea verlo nuevamente, lo puede hacer ingresando a nuestro sitio web www.ces.edu.uy. Nos volvemos a encontrar la próxima semana.